Ves la lluvia de sangre, el mármol destrozado del Olimpo. Sientes la ira de un hijo traicionado, mientras Kratos le machaca el rostro a su padre, el rey de los dioses, hasta reducirlo a la nada. La pantalla se funde a negro sobre un mundo sumido en el caos, y te quedas con una única imagen abrasadora: Zeus, el tirano loco, el monstruo paranoico. Pero, ¿era ese realmente él? Las crónicas de la antigua Grecia, los susurros de los templos, los himnos cantados en silenciosa reverencia, cuentan una historia diferente. Hablan de un dios mucho más complejo y mucho más aterrador que la caricatura gritona que dejaste golpeada en el suelo. El juego te contó una historia de venganza. Estamos aquí para desvelar la historia de la ley cósmica. Así que, corramos el velo, descifremos las huellas divinas. Porque el Zeus de los mitos no era simplemente un villano, era una necesidad. Y estas son las 5 grandes mentiras que la saga de Kratos te contó sobre el verdadero rey del Olimpo. Mentira número 1. El dios de las cadenas. El juego te presenta a un Zeus que gobierna mediante un poder puro y desatado. Un dios cuya única ley es su propia paranoia, encadenando a todo lo que amenaza su trono. Lo ves atar a Prometeo a la roca, lo ves arrojar a los titanes al Tártaro, y crees que estás viendo la obra de un déspota. Pero tienes que preguntar por qué. ¿Por qué las cadenas? ¿Por qué la prisión del Tártaro? Porque antes de Zeus no había ley, solo existía el caos de los titanes. Imagina un mundo gobernado por seres de pura hambre elemental. Cronos, el propio padre de Zeus, que devoraba a sus hijos enteros en el momento en que nacían, no por malicia, sino por un terror primigenio y cósmico a ser reemplazado. Ese era el orden del día, el poder puro devorando a todo lo que fuera más débil. Era un universo sin justicia, solo apetito. Las cadenas que Zeus forjó no eran para sus enemigos, eran para el caos mismo. La titanomaquia, la gran guerra contra los dioses antiguos, no fue un golpe de estado, fue una revolución. Fue el momento en que un nuevo principio se introdujo en el cosmos, el orden. Por primera vez, hubo un rey que no gobernaba simplemente porque era el más fuerte, sino porque representaba un equilibrio cósmico. No era solo un monstruo más grande, era el fin de los monstruos. Su paranoia no era la locura de un tirano, era la vigilancia de un guardián, sentado en un trono construido directamente sobre un foso de caos eterno, sabiendo que un momento de debilidad hundiría al mundo de nuevo en la era donde los padres se comen a sus hijos. El pacto estaba hecho. El orden reinaría, no el hambre, y con ello, la era del poder sin sentido era ahora solo un recuerdo que gritaba. Mentira número 2. El padre de los héroes. Ves a Zeus descender al mundo mortal una y otra vez, tomando 100 formas diferentes, engendrando 100 hijos diferentes. El juego retrata esto como la lujuria insaciable de un depredador, un derecho divino ejercido sin reflexión ni consecuencia. Te dicen que son actos de egoísmo, de ego, pero ¿fue simple lujuria lo que lo llevó a los brazos de Alcmena? ¿O fueron las Moiras susurrando que el mundo pronto necesitaría un protector? Un campeón lo suficientemente fuerte como para estrangular serpientes en su cuna. Un héroe llamado Heracles. ¿Fue mera vanidad lo que lo llevó hasta Dánae en su prisión de bronce? ¿O fue el conocimiento previo de que un monstruo con rostro de mujer y serpientes por cabello se alzaría para convertir a los hombres en piedra, y que solo un hijo nacido de esa unión, Perseo, podría aspirar a enfrentarla? Debes entenderlo. Las aventuras de Zeus no eran actos de pasión al azar, eran ataques quirúrgicos del destino. Cada hijo que engendró era un arma, forjada y apuntada a una calamidad futura. No era solo un rey, era un gran maestro jugando una partida cósmica de prosquenesis, ajedrez, contra las fuerzas que buscaban devorar el mundo mortal.
Allí donde los dioses tenían prohibido intervenir directamente, sus hijos semihumanos no lo tenían. Eran sus agentes, su respuesta a la oscuridad que se cernía. El juego te muestra la ira de Hera, su esposa, y la presenta como la furia justiciera contra un esposo infiel. Y lo era, pero desde una perspectiva cósmica, su ira era la fricción que afilaba a los héroes. Sus pruebas, sus monstruos, sus tareas imposibles enviadas para destruir a Heracles solo lo hicieron más fuerte, templándolo hasta convertirlo en la leyenda que estaba destinado a ser. Lo que los mortales percibían como un sórdido drama divino era, de hecho, la creación brutal y dolorosa de los salvadores de la humanidad. Una decisión que desataría la ira de una diosa comenzaba con un único propósito calculado. Un héroe debe nacer. Mentira. Número 3. El matadragones. Kratos le escupe la palabra una y otra vez. Cobarde. Acusa a Zeus de esconderse en su trono, de enviar a otros a librar sus batallas, de temer al fantasma de Esparta. Todo el juego se basa en la premisa de que te enfrentas a un dios que se ha ablandado y vuelto temeroso en su montaña. Esta es quizás la mentira más profunda de todas. Mucho después de que los titanes fueran encadenados, cuando el nuevo orden del Olimpo aún era reciente, la Tierra misma dio a luz a un desafío final y definitivo. Un monstruo tan vasto que su cabeza rozaba las estrellas. Una criatura con 100 cabezas de dragón que gritaba con el sonido de 100 bestias diferentes, con ojos de fuego y un cuerpo de víboras. Su nombre era Tifón, el padre de todos los monstruos. Los otros dioses huyeron. Poseidón abandonó los mares. Apolo y Artemisa corrieron. Incluso Ares, el mismísimo dios de la guerra, se dio la vuelta y huyó aterrorizado. Todo el Olimpo estaba vacío. Todo excepto el trono. Zeus no huyó. Se enfrentó solo a la encarnación del caos primordial. Imagínalo. Estás de pie en la cima de una montaña, el único ser que queda entre la existencia y la nada. El aire crepita, no con ozono, sino con puro terror. Y desciendes no con un ejército, sino con rayos en tus manos desnudas. La batalla que siguió destrozó montañas e hirvió los mares. Los escritores antiguos dicen que el mundo entero fue incendiado. Zeus, herido, fue derrotado temporalmente, sus propios tendones arrancados de su cuerpo, pero se recuperó, regresó a la lucha, y con una andanada final y cataclísmica de rayos, atrapó a Tifón bajo una montaña, el monte Etna, donde hasta el día de hoy se dice que la furia del monstruo es la causa de su fuego volcánico. Este no era un cobarde, este fue el rey que cuando todos los demás huyeron, se enfrentó solo al abismo y dijo: no pasarás. El silencio que siguió a esa victoria fue el nacimiento de una nueva era. Una era asegurada no por un comité, sino por el coraje de uno solo. Mentira. Número 4. El Señor del Hogar. En God of War, la humanidad es un juguete, una colección de mortales insignificantes para ser aplastados o ignorados según Zeus lo considere oportuno. Él es su enemigo, la fuente de su sufrimiento a través de la caja de Pandora, un dios distante al que no le importa nada su sufrimiento. Pero si fueras un antiguo griego, viajando por un camino peligroso y un extraño te ofreciera refugio por la noche, sabrías la verdad. Sabrías que había un dios observando, no cualquier dios. Zeus Xenios, el protector del huésped, del forastero, del viajero, el guardián de la ley sagrada de la hospitalidad, la Xenia. Esta era una de las leyes más fundamentales del mundo antiguo. Acoger a un extraño en tu casa no era solo un acto de bondad, era un acto de piedad. Hacerles daño o ser un mal anfitrión era escupirle en el ojo al mismísimo rey de los dioses. Y siempre la estaba poniendo a prueba.
Los mitos están llenos de historias de Zeus y Hermes, disfrazados de viajeros pobres y cansados, llamando a las puertas para ver quién era justo y quién era cruel. Para aquellos que abrían sus puertas, seguían las bendiciones. Para aquellos que las cerraban de un portazo, su destino estaba sellado. Este no era un Dios distante, este era uno cercano. Un Dios que se preocupaba tan profundamente por la conducta mortal que caminaría entre vosotros disfrazado para medir el valor de vuestra alma. También era Zeus Orkios, el Dios de los juramentos. Cuando hacías un juramento solemne y ponías la mano sobre la ofrenda de sacrificio, era su nombre el que invocabas. Y si rompías ese juramento, no era el hombre al que traicionaste quien buscaría venganza. Era el Dios del trueno. El juego te dice que es el enemigo de la humanidad. Los mitos muestran que era su máximo garante de la justicia. Era la fuerza que aseguraba que una promesa significara algo, que un extraño estuviera a salvo, que la propia sociedad pudiera mantenerse unida. Era el invitado invisible en cada mesa. ¿Cómo pudieron haber estado tan ciegos? Mentira. Número 5. La decisión invisible. La mentira final es el cimiento sobre el que se construye todo el juego. Que Zeus es un dios de poder absoluto que actúa puramente según su propia voluntad tiránica. Kratos cree que está luchando contra un dictador que podría cambiar las cosas si quisiera, pero elige no hacerlo por crueldad. La verdad es mucho más trágica. Había un poder en el cosmos griego ante el cual incluso Zeus tenía que inclinarse. 3 ancianas, hilando, midiendo y cortando los hilos de la vida de cada mortal y cada dios. Las Moiras, el destino. Zeus, el rey de todo, no estaba por encima de su decreto. Y la mayor prueba yace en las sangrientas llanuras de la guerra de Troya. Su propio hijo mortal, Sarpedón, un héroe al que amaba entrañablemente, estaba luchando. Las Moiras habían decretado que ese era su día para morir, a manos de Patroclo. Zeus observaba desde el Olimpo, y el poeta Homero nos cuenta que lloró lágrimas de sangre, con el corazón partido en 2. Tenía el poder de intervenir. Podría haber arrebatado a su hijo del campo de batalla, haberlo escondido y desafiado el decreto. Su esposa, Hera, vio su dolor y le advirtió. «Hazlo», dijo ella, «pero sabe que ninguno de los otros dioses lo aprobará. Si salvas a tu propio hijo de la muerte, ¿qué nos impedirá a todos salvar a nuestros favoritos? Desharás todo el tapiz del destino». Imagina esa elección. Eres el ser más poderoso del universo. Puedes salvar a tu hijo con un solo pensamiento. Pero sabes que hacerlo destrozaría las leyes fundamentales de la existencia, creando un cosmos donde la muerte es arbitraria y el destino no tiene sentido. Zeus dejó morir a su hijo. Eligió el orden sobre el amor. Eligió la ley cósmica sobre su propio corazón. No era un tirano actuando por capricho. Era un rey, agobiado por una terrible responsabilidad cósmica, tomando una decisión que ningún padre debería tener que tomar jamás. No gobernaba por el miedo, gobernaba por el sacrificio. Así que cuando ves a Kratos de pie sobre el cuerpo destrozado de Zeus, debes preguntarte, ¿quién es el verdadero monstruo? El dios, por muy imperfecto que fuera, que luchó por crear y mantener el orden, la ley y un universo donde el destino tiene sentido. O aquel que, en nombre de su propia libertad personal, lo derribó todo y sumió al mundo en el mismo caos que los dioses tanto habían luchado por contener. El juego necesitaba un villano simple para justificar su historia de pura ira, así que te dio uno, pero le despojó de sus títulos. El legislador, el protector de los débiles, el matadragones, el rey que lloró sangre por el hijo que no pudo salvar. El mito de Zeus no es un manual de instrucciones sobre cómo debe comportarse un dios. Es una pregunta eterna. ¿Cuál es el precio del orden? ¿Y acaso el caos de la libertad absoluta vale ese precio?
Ese es el acertijo divino que Zeus nos deja, y es uno que resuena en la eternidad, mucho después de que la pantalla se haya fundido a negro.